Muchas gracias, Adriana. Muy bien. Bueno, pues sin más dilación voy a presentar a la siguiente conferenciante. Eh, para mí ha sido un honor tener la oportunidad y me siento agradecida de poder presentar a la profesora Graciela Rubio. Yo creo que es una suerte que podamos cerrar esta jornada con todas las reflexiones y la experiencia que ella tiene de pedagogía de la memoria y de los derechos humanos. Ella es profesora en la Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, y tuve la suerte de conocerla en el otoño del 2016 por una amiga común. Tengo que decir que Graciela es doctora en educación por la Universidad de Granada, con una tesis sobre memoria y pasado reciente en Chile. Y ella tuvo la generosidad de invitarme a un seminario sobre memoria e identidad. En ese seminario tuve la oportunidad también de ver cómo participaban estudiantes del liceo y sus profesores con experiencias de aprendizaje de memoria. Y allí, pues, como digo, pude comprobar no solamente el compromiso investigador que tiene la profesora Graciela Rubio con esta línea de pedagogía de la memoria, sino el contacto estrecho que tiene con la labor de los docentes. De sus proyectos de investigación voy a destacar precisamente el que se desarrolló en esa fecha sobre narrativa histórica y conciencia histórica de los jóvenes de los liceos de Valparaíso y de Santiago. Actualmente, pues, he podido ver que participa en un proyecto con la Universidad de Ponta Grossa en Paraná, en Brasil. Y bueno, el currículum investigador de la profesora Graciela Rubio es muy extenso. eh, Sigue vinculada en toda su línea de pedagogía de la memoria y del pasado reciente. Se interesa también por los movimientos sociales y memoriales. Y últimamente yo creo que lo más reciente son las visiones de los profesionales. Sigue interesada por las visiones de los profesionales y por el aprendizaje histórico de este trabajo. Yo creo que tenemos una gran suerte de poder compartir esa experiencia y esas reflexiones en cuanto a la confrontación entre esas narrativas hegemónicas que se daban en Chile y que ellos han avanzado muchísimo en la confrontación de esas narrativas hegemónicas y las narrativas sociales. Tenemos, como digo, mucho que aprender de las experiencias que ellos están desarrollando, igual que hemos aprendido con la interesante investigación que nos ha mostrado Daniel. Y bueno, estamos dispuestos a aprender para poder recorrer ese camino en la memoria histórica y en la educación para la memoria histórica aquí en España. Muchas gracias, Graciela. Ella va a participar con una ponencia que la ha titulado Reflexiones sobre la enseñanza del pasado reciente en Chile. Nos va a hablar de experiencia, de estrategia y sobre todo de desafíos para lo que ella ha llamado un pasado complejo, complejo como el que Chile ha tenido y hemos tenido también nosotros. Tienes la palabra, Graciela. Gracias. Gracias María Dolores. Bueno, agradezco a todo el equipo, a todos los participantes, la posibilidad de compartir en este espacio. Creo que también lo esperaba en algún momento, desde que nos conocimos con María Dolores, pero parecía que los tiempos históricos iban por rutas distintas, ¿no? En términos sociopolíticos, a eso me refiero. Y pareciera que ahora nos estamos acercando un poco más para debatir y también compartir estas experiencias que, tal como lo exponía Daniel, son experiencias que en el contexto latinoamericano han sido intensas, no son unidireccionales, pueden plantear retrocesos también, y que de alguna manera plantean un desafío que es una suerte como decía Daniel citando o parafraseando a Diego, al profesor Diego Arias, con quien hemos trabajado juntos también de Colombia, exigen un posicionamiento estratégico político. Es decir, cuando nos planteamos en la necesidad de enseñar historia reciente o historia del tiempo presente, inevitablemente vamos a entrar en un escenario de posicionamiento, lo declaremos, lo abordemos o no, y por lo tanto siempre es mejor transparentarlo y entrar en esa discusión. ¿Y esto por qué? Porque entramos a dialogar con las políticas de la memoria vigentes, sean expresadas a través de leyes, a través de ordenamientos narrativos,
a través de procesos de memorialización social que se activan y se van potenciando, entramos a dialogar con los derechos humanos y ponemos entonces esta relación entre el conocimiento histórico se empieza a articular de otra manera. Y ese espacio de articulación entre conocimiento histórico y todas las posibilidades que propicia el desarrollo del conocimiento histórico, con las habilidades de pensamiento histórico, la articulación con procesos de memorialización y la integración de los derechos humanos, pero no como solo un hecho negado, es decir, como violación de derechos, sino que como un referente de análisis, porque habitualmente los derechos humanos se integran o como un deber ético, que se respeten, o para, estoy hablando en términos educativos, o para hablar de ellos cuando han sido transgredidos. Pero hay pocos escenarios todavía de una articulación pedagógica en donde uno pueda encontrar esta conexión entre conocimiento histórico, memoria y derechos humanos. Creo que hacia allá se podría avanzar. Evidentemente, cada proceso histórico de instalar ya sea la memoria histórica y lo que implica para la enseñanza, para lo que implica para la enseñanza de la historia, tiene su propio trayecto, es decir, el caso colombiano, el caso chileno, el caso argentino, hoy día estamos viendo el caso español, tiene su propio trayecto histórico que va poniendo condiciones. Y veía que algunos decían, bueno, hay muchas leyes en un caso. En otro, nosotros no tenemos muchas leyes. Sí hay procesos de activación de memoria, pero tenemos un currículum muy poderoso. Entonces, creo que la posibilidad de activación de esta articulación no descansa solamente en que haya o mucha ley explícita, como el caso argentino, que es valorable, sino que tiene que ver con el trayecto, el transcurso de las políticas de la memoria, las leyes vigentes y agentes sociales y profesionales, y ahí es donde entran los profesores y las profesoras, que sean capaces de articular estas relaciones y estos desafíos que implica desarrollar la enseñanza de la historia reciente, la enseñanza de la historia del tiempo presente, y formas de pedagogía de la memoria, porque no hay una sola. No hay una sola pedagogía de la memoria. Hay múltiples pedagogías de la memoria, ¿no? Que enfatizan aspectos distintos, comparten trayectos, pero hay múltiples formas de entenderlo. Lo que voy a presentar acá entonces son algunas reflexiones que he ido desarrollando a través de experiencias en las que he ido participando y que he ido desarrollando también en espacios alternativos, porque hoy día trabajo formando profesores de historia y ciencias sociales, pero no tengo un espacio definido para ello en la unidad en donde trabajo, que es una universidad estatal, un instituto de historia y ciencias sociales, ¿no? Sin embargo, en diplomados, ¿cierto?, o en programas de magíster, en donde también participan profesores, trabajadores sociales, psicólogos, ¿no? En el fondo, profesionales que se vinculan con la base social, sí es posible potenciar estas articulaciones y estas discusiones, ¿no? No quiero decir que en el instituto no se pueda. Cuando digo instituto, estoy hablando de la universidad en este caso, como el departamento, ¿no? No es que no se pueda, pero todavía es un campo, esta enseñanza de la historia reciente y una pedagogía o formas de pedagogía de la memoria, todavía, aunque se reconocen, tienen que ganar su lugar, porque entran a disputar espacios de las didácticas, que ya tienen una estructura en general, la didáctica de la historia, las ciencias sociales, y otros espacios como educación en derechos humanos, donde esta es una vía o un eje de trabajo, ¿no? Entonces, quiero de alguna manera plantear estas reflexiones, y bueno, luego conversar, que es como la parte más entretenida del evento, ¿no? Bueno, el propósito, o los dos propósitos que están
que orientan esta presentación tiene que ver con reflexionar sobre las complejidades que nos plantean estos pasados complejos, calificados de traumáticos, ¿cierto? Llamados pasados recientes. En el caso de América Latina se llama la CINA, el Cono Sur, pasados recientes que están ligados a las dictaduras militares de la década del 70 y entra hasta la década, hasta inicio de los 90. Tienen una complejidad epistemológica, política, pero al mismo tiempo son portadores de una complejidad cuando nos situamos en un contexto educativo, de complejidades pedagógicas, pero tienen un potencial educativo altísimo, que implica, ¿cierto?, tomar posiciones, como decía Daniel, situarse en articulaciones que puedan aparecer, ya se han hecho, pero no se han visibilizado o situado estratégicamente de una manera más nítida, como para definir que es parte de un campo específico de enseñanza de la historia. Estos pasados que llamamos traumáticos, complejos, ¿cierto?, son pasados que se caracterizan por, en el caso voy a decir latinoamericano, pero en general, en todos los contextos en donde se ha vivido violencia extrema y dictaduras, son pasados que se caracterizan en el caso latinoamericano porque vivieron procesos de aceleración temporal muy altos. Es decir, existieron altos procesos de politización y procesos de posibilidad de transformación social, que se vieron interrumpidos por reacciones conservadoras asociadas y vinculadas a las dictaduras militares, en el caso de Chile particularmente. Se sitúan en un marco que tiene que ver con la Guerra Fría y que ha llevado, ¿cierto?, a discutir de una serie de procesos históricos que todavía es como están allí, por eso no hago el alcance, están allí, están cerca. Es decir, la década de los 60 puede parecer muy lejana, pero está cerca. Y cuando decimos que está cerca es porque hay una activación de memoria que trae esos pasados hacia el presente. Entonces, no se trata aquí de 40, 50, 60 o 80 años, como escuchaban en las otras presentaciones. Tiene que ver con la intensidad de los procesos, con las políticas de silenciamiento, con las violencias ejercidas, con el trauma y con las potenciales memorias que se activan a partir de las experiencias vividas. En el caso chileno es muy poderoso todavía ese pasado que llamamos pasado reciente, porque está ligado a lo que aquí está señalado, es decir, supone el fin de un proyecto histórico social de transformación, ¿no?, que estaba sostenido por la Unidad Popular, que activa memorias militantes, memorias sociales que hablan de justicia, ¿no?, y que además se vinculan con un proceso de violación sistemática de los derechos humanos, instalados desde la dictadura, desde 1973 hasta 1990, ¿no?, que activa memorias de esas violaciones. También memorias de resistencia y memorias de defensores y defensoras de los derechos transgredidos. Pero también no solo es un proceso político, sino que también es un proceso socioeconómico que supuso la instalación de la forma neoliberal más absoluta, diría yo, hasta hace poco tiempo, ¿cierto?, de neoliberalismo, a costa o en relación con estas violencias, ¿no?, y estas violaciones. Y esas relaciones todavía no están tan articuladas en las investigaciones. Esto es muy importante para la investigación historiográfica, porque necesitamos recuperar pasado. No lo podemos recuperar solo a través de la memoria. Necesitamos conocimiento histórico, pero necesitamos esas relaciones, ¿no? Y un poco la investigación historiográfica todavía está, bueno, ya voy a decir en qué está, pero necesitamos que esas relaciones se establezcan, porque el neoliberalismo generó nuevas desigualdades, sostuvo las ya existentes, y hoy día también hay memorias críticas a ese consenso neoliberal que se instaló desde 1990 y podríamos decir hasta el 2019 con la revuelta social que hemos tenido recientemente. Es decir,
se van de alguna manera acoplando memorias que en este caso son cuestionadoras y críticas del neoliberalismo, que cuestionan la transición de los 90 y la democracia instalada en los 90, que se agregan a las que ya existen sobre la dictadura y que mueven reflexiones que cruzan todo el siglo XX chileno. Y también, y quise agregarlo en esta ocasión, también supuso el golpe de Estado de 1973, junto con estos elementos que acabo de mencionar, supuso el fin de un modo de convivencia republicana, ¿no? En donde coexistían con tensiones, con límites, en una democracia liberal latinoamericana, en un formato latinoamericano, coexistían, ¿cierto?, diversas posiciones políticas. Y de eso, de esa convivencia republicana, no tenemos muchos registros de memoria. Y eso es muy importante por la emergencia, algunos dicen de nuevo, formas autoritarias, o de neofascismos, o fascismos que son un poco neoliberales, pero en el fondo son formas fascistas que están vigentes en toda América Latina también, que se escuchaba a propósito del caso español, y que se basan en negacionismo, se basan más bien en declarar abiertamente su rechazo a cualquier forma de identidad o tradición política que no sea la que a ellos les parece, que también lo podemos conversar. Bueno, esta historia reciente se va consolidando como un campo de investigación que va asociado, ¿cierto?, y la incorporación de la memoria van asociadas a procesos políticos y también investigativos. Entonces está vinculada con formas críticas a la modernidad, al proyecto de la modernidad, críticas a las formas totalitarias o de totalitarismo, la activa participación de movimientos de defensa de derechos humanos, y se potencia más con los procesos de transición, ¿no? Esto hace que se configure un campo de memoria de los derechos humanos, pero también campos de estudios de memorias sociales, que son muy activos desde el ámbito de la sociología, de la antropología cultural, etcétera, y que van dando, ¿cierto?, o poniendo en discusión pública recuerdos, experiencias de distintos agentes sociales acaecidas en este pasado reciente o en esta historia reciente. En donde la historiografía también tiene su parte, que es importante también reconocerlo, pero va un poquito más atrás, ya voy a explicar en qué, y también el campo educativo va más atrás todavía. Es decir, la posibilidad de incorporar estas orientaciones de pedagogía de la memoria o de enseñanza de la historia reciente supone saltar una serie de obstáculos institucionales, como les comentaba al inicio, pero también una suerte de discurso en el campo educativo que suele ser muy técnico, ¿verdad?, y muy apegado a la reproducción del currículum. Aunque procure hacer ciertos ajustes, los profesores tienden, por una tradición que se instaló en la dictadura, y también desde los 90 hasta acá, a verse muy influenciados por el currículum, en el caso chileno. Entonces, poder desarrollar pedagogías de la memoria o enseñanza de la historia reciente, que supone cuestionar el currículum. Y supone entonces desarrollar un análisis crítico de este para poder buscar esas orientaciones. Sin embargo, desde los 90 hasta acá, como les decía, desde distintos ámbitos, se han dado discusiones públicas, es decir, han habido discusiones públicas por las comisiones de verdad y reconciliación, que sí han sido relevantes para instalar estas discusiones, por las investigaciones en ciencias sociales, y por la activa memorialización que desarrollan comunidades de memoria y sitios. En este caso los llamamos en América del Sur sitios de memoria. También se usa el concepto lugares de memoria, pero sitios alude a espacios en donde se violaron sistemáticamente los derechos humanos, que fueron centros de tortura, centros de reclusión,
transitoria, etc. Y que hoy día están siendo utilizados y recuperados por comunidades de memoria que estuvieron allí y que quieren valorar estos espacios, no solo como un espacio de preservación, sino que también para la educación. Y son ellos los que van tendiendo puentes de relación con las escuelas. Y como decía, están muy reguladas por el currículum. Ahora, las investigaciones en ciencias sociales y algunas en historia han ido abriendo la discusión histórica, abriendo sujetos, ¿no? Han ido, en el fondo, desplazando la discusión desde los partidos hacia distintas formas de subjetividad y experiencia, ¿no? Entonces, eso también crea una posibilidad, un abanico de posibilidades para mirar la experiencia, entrar a esa experiencia, desde distintas perspectivas, dependiendo de estos sujetos, en donde ya no solo son los partidos, sino que son agentes sociales, muchos de ellos que han sido silenciados por la historia más tradicional. Los procesos de memorialización activa potencian el trabajo de testimonio, la visita al sitio y formas de educación que se desarrollan en donde hay, como vamos a ver, sitios que tienen más potencialidad que otros porque el desarrollo es muy desigual. Por lo tanto, ¿por qué? Porque no hay un financiamiento permanente para los sitios. Han luchado hasta ahora, todavía no hay ley, y por lo tanto son las comunidades que organizan estos sitios las que de alguna manera van liderando los procesos y van buscando financiamientos, como también se conversaba acá, para generar estas posibilidades de pensar desde el testimonio y desde la evidencia, generalmente militante, ¿sí?, que fue la política de represión y exterminio instalada en la dictadura civil-militar. Y ellos van tendiendo puentes con distintas instituciones educativas, ¿no? La escuela, universidades, y ¿no?, ya hay un diálogo, pero esos diálogos requieren todavía mayor apoyo y financiamiento. Y por otro lado tenemos muchas producciones artísticas, de cine y documentales que nos van dando, ¿no?, un acercamiento también a este pasado, y nos proveen de recursos que una vez que desarrollamos las articulaciones que vamos a proponer, pueden ser muy valiosos para enseñar, ¿no?, historia reciente. El último de ellos, ¿verdad?, es Bestia, que es un corto que está postulado al Oscar, que les recomiendo ver, y que recrea magistralmente, creo yo, la práctica de entrenamiento de una oficial de policía que trabajaba para la DINA, la CNI, para entrenar perros para violar mujeres en estos sitios, en estos centros de reclusión. Y el corto dura 16 minutos, está en la web, y bueno, está postulando al Oscar en su forma estética, ¿no? Ha sido bien comentado en los últimos 10 días, y creo que es una buena aproximación a las prácticas de represión, tortura y exterminio. Pero ¿qué pasa con estas nuevas generaciones? Que nos interesan, ¿no? Bueno, en general hay un desconocimiento en las nuevas generaciones. ¿Qué sucede? No es que los estudiantes no sepan que se violaron los derechos humanos en Chile en la dictadura pinochetista, lo saben, ¿no? Pero no pueden explicar cómo sucedió. Y ahí tenemos un tema relevante. No hay conocimiento histórico disponible, ¿cierto? Y es lo que vamos a proponer, y por eso proponemos una aproximación a los derechos humanos viable, que integre también memoria, que permita generar esa articulación. Entonces los jóvenes desarrollan configuraciones narrativas en donde ellos reconocen que se violaron sistemáticamente los derechos humanos, reconocen con claridad incluso el proyecto de Salvador Allende vinculado a la transformación social, a las reformas,
reforma agraria, etc. Son capaces de nombrar y reconocen a Pinochet como figura emblemática que ellos califican del mal, ¿no? Dominado por su mujer, coloquialmente, ¿no? En fin, asociado a la derecha chilena y a los grupos del poder. Sin embargo, sus configuraciones narrativas están deshistorizadas. Y aquí hay un problema y un nudo importante. No hay trama. No hay trama histórica. Bueno, ¿por qué no hay trama histórica? Pese a que en el currículum está, es por el modo en que está organizado el relato. Por lo tanto, el relato y la narrativa sí es importante. No vale la historia por sí misma. No vale decir que en 1973 se produjo el golpe de Estado. Lo importante es cómo se narra el golpe de Estado. Que es lo que vamos a ver en estas narrativas hegemónicas, que son memorias hegemónicas, que se han instalado en el currículum. Y que no permiten que las actuales generaciones logren, en el fondo, traer, porque es una paradoja, traer ese pasado como una narrativa utilizable, o como dice Werth, un pasado utilizable, pero saben que está ahí, saben que ese pasado está allí, y lo reconfiguran a partir de las memorias sociales, del acceso que desarrollan a recursos de información de Internet, que hay mucha de ella confiable, a través de estos sitios, y del Museo de la Memoria, que también lo podemos considerar, entre comillas, un sitio, pero no logran articular la trama. Entonces, no nos sirve el conocimiento histórico por sí mismo, tampoco nos sirve la memoria social por sí misma, ni tampoco los derechos humanos. Es una articulación específica que hay que tratar de desarrollar para generar una narrativa, ¿no? Se agregan a esto formas presentistas, que aquí ya también se han mencionado, y bueno, estos vacíos que yo voy a comentar luego de las memorias hegemónicas que están en el currículum, pero que también están en el discurso social. Esto es muy importante. Por su parte, las memorias sociales están activas, pero las memorias sociales están configuradas a partir de una narrativa experiencial, que es muy importante de validar, pero con marcos ideológicos también. Entonces, cuesta mucho traer esas memorias, utilizar esas memorias, para abordar la historia reciente. Porque en el caso chileno han sido silenciadas. ¿Sí? Entonces el currículum las considera el trabajo de memoria como una metodología. Vaya y haga entrevistas, pero no te dice cómo puedes trabajar una vez que tienes el relato, cómo lo vas a trabajar para generar esta narrativa de la que estamos hablando. Por lo tanto, hay material disponible, hay recursos, hay memorialización activa, pero tal cual como se presentan las memorias sociales, y particularmente en las familias, se dan de manera muy intensa, tienden a ser marcos explicativos cerrados, y que curiosamente se reproduce un discurso muy chileno, chilense. Cállate tú, que tú no lo viviste, tú no tienes nada que hablar. Cuando el joven pregunta o dice o va a cuestionar la narrativa de la memoria familiar, ¿no? Y tenemos por otro lado el currículum que las invisibiliza, tenemos una discusión pública que las activa, y por lo tanto eso explica en parte estas configuraciones narrativas de los jóvenes que son carentes de trama y que son muy fragmentarias, ¿sí? Tienden a reproducir también la polarización que está en la base de la discusión política de lo que fue la Unidad Popular, el golpe de Estado y la dictadura pinochetista. Va todo entramado, pero es como que cuesta mucho, no se puede hablar. Y por último, hay un uso nominal de los derechos humanos. Aparecen como un deber ser, como si naturalmente debieran ser promovidos, aceptados y defendidos. Como si las actuales generaciones, y también las antiguas, porque son los derechos humanos y son universales, debieran aceptarlos y promoverlos. Y eso no es así. No existe. La experiencia indica que eso no sucede, ¿no?
Por lo tanto, hay que buscar otras aproximaciones a los derechos humanos como aproximaciones más culturales, que pongan estos conocimientos que son los derechos humanos, o en escenarios concretos, ¿verdad? A disposición de distintos agentes sociales, en acercarlos a su experiencia, ¿no? Y como, bueno, obviamente, cómo darles un carácter de referencia para el análisis, que eso tampoco está, porque en las exposiciones también anteriores pasa, escuchaba, claro, la historia o la memoria, que todavía se disputa, aunque ya menos, ¿no? Todavía se da, sí, pero ¿cómo vamos a discutir sobre una experiencia vital que fue experimentada de violación o haber estado en la otra posición, ¿no? En el fondo, esa experiencia está allí. Lo que hay que hacer es situar esa experiencia en un escenario público más amplio. Y necesitamos, y ahí los derechos humanos sí nos aportan, referencias ético-políticas para definir y nombrar esas experiencias, que no considera la historia, generalmente, y que aparecen más hiperrelevadas en ese relato memorial, ¿no? Entonces, sí hay que buscar otras perspectivas, ¿no?, para trabajar. Y en el caso de la historia, y la historia reciente tiene un potencial altísimo para enseñar y para educar, pero no desde esta historia memorística, enciclopédica, que tanto se dice, pero que igual tendemos a volver ahí, ¿no? Es como que nos atrae, ¿no?, el dato, lo necesitamos. ¿Pero qué necesitamos? Necesitamos aproximaciones a discutir más comprensivamente sobre esto. Y para eso, precisamente, nos aportan las memorias y los derechos humanos. Entonces, ese dato, ese conocimiento histórico, se abre a esa discusión. Y eso implica, y los estudiantes lo piensan, en los estudios en que hemos participado, ellos cuando entran en estas discusiones, tienden a pensar esto, pensar la historia desde las decisiones. O sea, ¿por qué este señor quería torturar? ¿Por qué este señor quería eliminar a otro? O sea, ¿cómo se tomaban las decisiones? ¿Para qué? ¿Solo poder? O sea, ya no centrarnos en las causas, sino que en las decisiones y los efectos. Si miráramos la historia desde los efectos, desde esta matriz más comprensiva, cambiarían nuestras narrativas también y nuestros temas de discusión. Se abrirían nuevas discusiones. Las causas a lo mejor serían las mismas, pero y si discutiéramos desde los efectos, es para plantearlo, ¿no? Pensarnos también como lo que aquí también se decía, como que somos todos, y estas nuevas generaciones que muchas veces no se sienten parte de la historia, porque hay un discurso instalado también de que si yo no lo viví, no lo recuerdo, muy neoliberal, si yo no lo viví, no lo recuerdo, o si yo no lo viví y recuerdo algunos elementos, no me implica, porque yo no lo viví o mi familia no lo vivió. Es como si mi familia hubiese tenido que vivir la experiencia para que la experiencia en sí fuera relevante para ser discutida, dialogada y utilizada también como un recurso de aprendizaje. Es súper importante, y Daniel ya lo decía, establecer el diálogo sobre el recuerdo, ¿no? Sobre todo sobre las posiciones políticas, las diferencias, ¿no?, que hoy día es muy relevante para fortalecer las democracias que tenemos debilitadas, porque considero que estamos en un momento crítico de las democracias liberales, ¿no? También para reflexionar integrando elementos políticos, morales, ¿no?, en la historia. O sea, en el fondo tiene un potencial muy poderoso para implicar a las nuevas generaciones. Sin embargo, estos obstáculos que he ido mencionando generan de alguna manera estos vacíos que hay que cruzar, ¿no? Situarse entonces de una perspectiva comprensiva supone articular entonces memoria, historia y derechos humanos, como lo vamos a ver en algunos ejemplos pronto. A pesar de ello, a pesar de estas barreras de entrada, evidentemente la historia reciente como recurso educativo es, ¿cierto?,
tiene un potencial altísimo, no solo desde la forma de ver la historia, como veíamos en la diapositiva anterior, sino que tiene un potencial altísimo para fortalecer y generar y crear ciudadanías. Ahí nombro algunas, ¿verdad? Que son ciudadanías en general que activan memoria. Cuando las ciudadanías, entendiendo que son los jóvenes, activan memoria y derechos humanos, ¿verdad? Pueden asumir su condición histórica, pueden, ¿cierto?, desarrollar esa capacidad empática y una sensibilidad disponible para el otro, tanto en el pasado como en el presente, ¿no? En fin, ahí dejo para conversar. Se puede potenciar. Pero eso supone, y voy a retroceder acá, perdón, que hay que asumir esa complejidad epistemológica, ¿no? Que no lo relevé acá tanto. Tenemos que asumir esa complejidad epistemológica. No podemos enseñar historia contemporánea. Voy a decirlo así bien, no. Vamos a enseñar historia del tiempo presente. Eso implica activar memoria. Implica abrir matriz interdisciplinar, implica tomar posición desde los derechos humanos. Implica vincularse con la discusión política del presente. Ese pasado reciente es la causa del presente. Y en el caso español, yo diría que la transición española es la causa del presente español también. Entonces, no necesariamente tenemos que pensar en el momento de la guerra civil, sino que la década de los 60 es la causa del presente. Por lo tanto, cuando vamos a enseñar, vamos a estar implicados en la discusión política contingente. No vamos a hacer política en el sentido proselitista, pero inevitablemente las experiencias que vamos a utilizar para desarrollar los análisis nos van a llevar allá. Es decir, los jóvenes nos van a llevar allá, aunque no lo queramos. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la escuela? Y acá traigo de ejemplo la escuela y los sitios, ¿no? Porque son los espacios más, diría yo hoy día, más activos en cuanto a posibilidades de desarrollar estas formas de enseñanza. Bueno, en la escuela existen memorias hegemónicas. Hay tres que luego las voy a comentar cómo funcionan, y estas memorias hegemónicas las voy a nombrar. Una la llamo del determinismo histórico de la violencia, otra para explicar la crisis de 1973 y la emergencia de la dictadura, que las sociedades son violentas y por lo tanto en algunos momentos emerge la violencia. La otra, en memoria hegemónica, es la de la crisis del Estado republicano, que es una tesis conservadora, que se habría dado a lo largo del siglo XX y que se habría llegado a su punto máximo con el gobierno de la Unidad Popular, al que le atribuye, ¿cierto?, la responsabilidad de la crisis, ¿sí?, y luego el golpe de Estado. Y por último, la memoria de Guerra Fría, que explica todo lo que nos aconteció en Chile a partir de la Guerra Fría. Ya voy a entrar en eso, lo voy a nombrar aquí antes. Esas memorias no son el resultado de investigaciones historiográficas. Son memorias detentadas o desarrolladas en la discusión política pública que llegaron al currículum. Eso es muy importante para una discusión fundamentada, ¿no? Entonces, no son resultados. Uno puede hacer una pesquisa, decir que incluso, ya un detalle, pero que no menor, que que impuso la Guerra Fría, explicar todo por la Guerra Fría, no viene de la historia nacional y contemporánea, sino que viene de la historia de las relaciones internacionales. Entonces podríamos hasta cuestionar historiográficamente si es válida o viable para explicar fenómenos sociopolíticos que se dieron al interior del Estado chileno. Entonces, por lo tanto, ¿qué hacen estas memorias? Organizan los conocimientos históricos, los hechos, los empaquetan y los modelan en una narrativa explicativa. Y eso es lo que en parte dificulta el acceso de las nuevas generaciones. Ya voy a explicar por qué.
Luego, lo que ustedes conocen, a Raimundo, ¿cierto? El profesor Raimundo Cuesta, en la estructura curricular todavía hay, ¿cierto? En la unidad de historia del tiempo presente, el enfoque es de una historia tradicional. Por lo tanto, es un murallón, así como los profesores conversaban, así pasa lo mismo, es un ladrillo, decimos acá, que es un listado de acontecimientos que hay que organizar de alguna manera, y que están empaquetados en estas narrativas. Y además, organizados como competencias. Entonces, eso también vuelve a explicar por qué, ¿no? Y la distancia que se produce con las vivencias de los jóvenes y las memorias. Las memorias sociales están silenciadas en el currículum. No solamente se habla, como les decía, de hacer entrevistas, pero son muy focalizadas en términos de temática. Por lo tanto, también, entonces, cuando un profesor va a enseñar, se enfrenta con estas condiciones organizando el currículum, y obviamente tiene que saltar estas barreras, y hay una distancia muy grande, ¿no? Entonces, las memorias sociales son más fuertes, en fin. También hay déficit de conocimiento histórico, por lo que acabo de mencionar, y bueno, también en lo que aquí ya se mencionaba, de formación en el tratamiento de cuestiones socialmente relevantes, que hoy día se está haciendo, pero no es lo mismo tratar eso con hechos solo del presente que vincularlos con una narrativa histórica. Ahí cambia, se politiza mucho más la discusión. Bueno, y por otro lado, los sitios y comunidades de memoria, como les decía, empiezan a desarrollar activaciones de memoria, han sido protegidos, siendo patrimonializados, es un proceso que todavía está en marcha, pero supone que la comunidad de memoria que lo activa el sitio tiene que luchar contra cuestiones territoriales de inmobiliarias, que hoy día quieren utilizar esos sitios para instalar nuevas edificaciones, etc. Luchar a veces porque esos sitios incluso siguen en algunos de ellos custodiados por reparticiones militares, depende hasta del alcalde, te ayuda, no te ayuda, o sea, son muchas las barreras, por eso ese desarrollo territorial de los sitios es muy desigual. Vamos a encontrar ejemplos como el de Villa Grimaldi, que es emblemático, pero hay otros más pequeños y más emergentes que están luchando con estas barreras. Bueno, y por otro lado, los sitios no solo están educando, sino que están tratando de preservar, están haciendo militancia y están luchando por la verdad y la justicia. Es decir, como movimientos memoriales son multidimensionales. Por lo tanto, las posibilidades de relación entonces entre la escuela y los sitios, si bien han crecido y mucho, por interés de los maestros y por programas de los sitios, se enfrentan con estas problemáticas. Creo que ya dije lo de la trama, no voy a leer allí, ya lo había dicho. Avanzo para... Pero si nosotros queremos educar, hoy día, hoy día pareciera hay cierta convicción y cierto reconocimiento de que lo que se dijo desde Argentina, para el nunca más, es decir, para la no repetición, ¿no? Pero es un desafío cómo salir de la conmemoración y educar. Muchas de las críticas de la historiografía al trabajo de memoria se basan en la conmemoración. Rituales que se repiten, ¿no? Y que califican a las memorias como que son parte de este contexto también neoliberal, o de una lógica más mercantil, en fin, pero están basadas en las prácticas de conmemoración. Las de educación son más complejas. Entonces, y ese es uno de los grandes desafíos, cómo avanzar hacia educar. Entonces, tenemos posibilidades, ¿cierto? ¿Para qué vamos a trabajar la memoria? Para el nunca más, que supone reconocer la verdad de la violación sistemática de los derechos humanos. Es una verdad.
Pero también podemos hablar de educar en la memoria, que implica activar recuerdos desde distintas perspectivas, en distintos contextos y escenarios, para vincularse con el pasado, para pensar el presente, por supuesto, siempre en esa línea. Para la formación política y para la formación de ciudadanos. Cada una supone una perspectiva distinta y que habría que diferenciar al momento de posicionarse, ¿no? Que pueden ir articuladas entre sí, claro que sí, pero lo importante es que yo como profesora sepa cuándo estoy más centrada en la verdad, en el reconocimiento de la verdad, que en la potenciación, educar en la memoria o para formar políticamente, ¿cierto? En donde el pasado reciente es un lugar privilegiado en la historia para formar sobre cómo se gestiona la política, sobre los proyectos, sobre las utopías, sobre las derrotas, etc. Cada vez, y aquí, y creo yo, aquí yo me voy a atrever voy a especular con usted en el caso español, yo creo que ustedes tienen memoria, o sea, memoria social. Lo que pasa es que hay memorias como de olvido, ¿no? Que también son una forma de memoria. Pero si se activaran las memorias, estoy segura que aparecerían. Entonces, cuando trabajamos memoria y derechos humanos en la historia reciente, vamos, en este caso, en el caso chileno, vamos a estar con las memorias hegemónicas. Y yo creo que en el currículum español y en el colombiano también hay, aunque sea como silencio, porque no tiene una verdad oficial, ¿no? Pero yo creo que hay, ¿no? Hay aproximaciones hegemónicas, que en el fondo, insisto, no son parte de una investigación historiográfica, sino que son acuerdos políticos que se introducen al currículum. Pero están las memorias sociales. También están las memorias familiares que se han ido heredando sobre estos eventos, la memoria de los sitios, y las memorias emblemáticas, que este es el caso chileno, que luego las voy a comentar en la relación con las hegemónicas, que se han configurado en el trayecto, ¿no? De la discusión por este pasado. Ahora, ¿qué considerar siempre cuando vamos a trabajar en memoria? Siempre vamos a acceder a fragmentos, siempre vamos a tener una suerte de rigidez y un marco ideológico que va a estar allí, y es constitutivo. O sea, no, y son portadoras de una verdad, y esa verdad es subjetiva, y no hay que temerle a eso, porque lo que interesa es que esa verdad subjetiva, en este caso, el recuerdo de esas experiencias, o como los que se comentaban en el caso español, se sitúen en una discusión pública. Otro plano, ¿no? Ponerlas en diálogo es fundamental, y en un espacio regulado. Entonces, aquí están los principios para poder desarrollar este trabajo, ¿cierto? Articular memoria, conocimiento histórico y derechos humanos. Y, trabajar un enfoque de los derechos humanos que nos permita utilizarlos para pensar la historia. No para decir que se violaron los derechos humanos, ¿sí? Para pensar. Y en eso nos aportan una batería y un material conceptual importante. Y creo que también es posible utilizarlos haciendo genealogía hacia atrás en el caso español. Porque podrían decir, bueno, que no existían los derechos humanos en la década del 30 y el 40. Que es otro argumento. Entonces no podemos discutir sobre transgresiones a los derechos de las personas, porque no existían. Son argumentos recurrentes. Tenemos que usarlos como una referencia para el análisis. Nombrar, de acuerdo a esas designaciones. Y empezar a hacer esas relaciones que vamos a mostrar ahora entre las distintas memorias, ¿no? Bueno, voy a lo del currículum, ¿ya? Que en el caso chileno es como muy determinante. Este determinismo histórico de la violencia, y más o menos es la bajada, hay un caos de una violencia endémica en toda la sociedad, entonces, y eso sucedió en 1978. Por lo tanto, eso explica por qué vinieron las violaciones a los derechos humanos. Bueno, después está la decadencia de la República, o la decadencia republicana, que es una tesis
que tiene o entronca con una historiografía conservadora, pero es una parte de la discusión pública, ¿cierto? Y que dice que la Unidad Popular es la que activó la crisis final de la República. ¿Y cuál era el síntoma de la crisis? Que la República se abriera a los fenómenos sociales, es decir, o al reconocimiento de los derechos sociales. Y eso fue a lo largo del siglo XX. Y la de la Guerra Fría, que fue inventada en el gobierno de Ricardo Lagos en el año 2003, para crear un consenso con el ejército y las Fuerzas Armadas en general, creando una narrativa que permitiera que ellos reconocieran también la idea del nunca más, cosa que quedó políticamente ya es inválida por todos los acontecimientos que hemos tenido hasta ahora, tanto de corrupción como de la revuelta del 2019. Por lo tanto, es inválida, sin embargo está en el currículum. Y una que es mucho más sutil, que es la defensa de la democracia y los derechos humanos que elaboran los gobiernos de la concertación, en donde articulan todo el periodo de resistencia en la década de los 80 a la dictadura, lo vinculan con la recuperación de la democracia. O sea, ahí hacen la conexión de que fue bueno recuperar la democracia en los años 90, etc. Y un dato importante, pues, la dictadura de 17 años no tiene explicación histórica. No hay una memoria hegemónica que explique por qué tuvimos 17 años de dictadura pinochetista. Y eso es muy interesante, es paradojal, porque finalmente estas memorias hegemónicas son muy englobantes. Voy a decir así coloquialmente, son grandes, explicativamente. Entonces, permiten hablar de muchas cosas o nombrar muchos hechos, pero en el fondo reducen la capacidad de análisis de esos hechos, o sobre esos hechos. Y están las memorias emblemáticas, que son memorias que detentan ciertos grupos de la sociedad, sobre siempre la historia reciente chilena, que son grupos que desarrollan rituales, que se reconocen públicamente, etc. Y que, ¿cuáles son esas memorias emblemáticas? La de la salvación, que Pinochet nos salvó de ser otra Cuba, la crisis de la, que representa los sectores más conservadores, la crisis de la República, que representa a todo el espectro político que defendía la convivencia democrática republicana, construida, la de consistencia ética, y debería decir defensa de los derechos humanos, que representa a la Iglesia Católica, a diferencia de España. En América Latina tiene otra conformación, comparte también esa base conservadora, pero tiene una muy vinculada al pueblo, por decirlo de alguna manera, y que movimientos de la Iglesia Católica, con movimientos de resistencia, movimientos de izquierda, se unificaron en torno a los derechos humanos y resistieron a la dictadura en la década de los 80, y la memoria como olvido, que representa las generaciones de la década de los 90, a los nietos, a los nietos. Hasta ahí llegó el estudio de Stern. Estas memorias se divulgan. Entonces, cuando vamos a trabajar con las memorias sociales, en este caso de nuestros estudiantes, se van a relacionar de manera irregular con alguna de estas narrativas. Por lo tanto, de entrada, debemos saber que van a establecer relaciones. No son puras en sí, sino que los tipos de explicación no solo van a hablar de lo que le pasó al familiar, y lo que ellos consideran o qué piensan sobre eso, sino que también van a usar marcos explicativos que están en estas formas de memoria. Aquí solo lo voy a nombrar algunas estrategias, para que lo podamos conversar después si queda tiempo. Pero ¿qué estrategias podríamos reconocer para trabajar entonces las memorias, el conocimiento histórico de los derechos humanos? Primero, bueno, pensar en el sitio, ¿cierto? Trabajar la historia de un sitio de memoria. Pero situarlo, ¿cierto? Esto es muy importante, porque aunque no haya sido reconocido nominalmente como sitio, pero sí se sabe que es un lugar donde se violaron sistemáticamente los derechos humanos, ¿no? La historia del sitio aporta mucho a reconocer el trastocamiento de los espacios que se generan con las dictaduras.
y donde es casi imposible negar que los hechos acontecieron, ¿ya? Por lo tanto, indagar en la historia del sitio y vincular esa historia del sitio, que probablemente va a ser un lugar de memoria original, y que se trastocó y se transformó en un sitio. Es decir, en el caso chileno hay estaciones de trenes, plazas, escuelas, que eran lugares que tuvieron su propia historia y que fueron trastocados en sitios en donde se practicó y se aplicó la política de represión y exterminio. Por lo tanto, la historia del sitio aporta, ¿cierto?, a evidenciar históricamente esa transformación a partir de los hechos que estamos comentando. Ahí hay como una mini ficha, están los conceptos que se pueden considerar a partir de la historia del sitio. Después tenemos el trabajo del testimonio, y que es quizás, bueno, todos son poderosos, pero el testimonio es muy poderoso, porque en el fondo es una voz que habla, ¿verdad? Y cuando habla del vínculo o directamente de la experiencia de la represión, es imposible negar. Entonces, siempre es importante en los testimonios y en todas las otras estrategias que voy a mencionar, definir el plano de análisis. Es decir, ¿qué quiero potenciar de esa narrativa del testimonio? ¿Qué plano? ¿Va a ser un plano cultural? ¿Va a ser un plano político? ¿Va a ser un plano político con perspectiva de género? Hay que definir ese plano de análisis, ¿no? Y luego preparar el trabajo preparando a los jóvenes para la recepción del testimonio. Porque siguiendo a Ricoeur, no nos basta con presentar un testimonio como una voz que se contrapone, ¿verdad?, a estas memorias oficiales o hegemónicas, sino que además tenemos que prepararlo porque es la recepción lo que interesa. Ese otro capaz de comprender lo que implica una experiencia de violencia o de deshumanización. Bueno, ahí hay unos criterios. Entonces tenemos la historia del sitio, el trabajo del testimonio, el que tiene múltiples posibilidades. Vamos un poquito. La visita al sitio, no es exactamente igual, en donde preparamos el antes, el durante y el después. Y lo que nos interesa, obviamente el antes con documentación, con la historia del sitio, etc. El durante con una bitácora, y tratar de tener recursos que permitan recoger lo que el estudiante va vivenciando en el recorrido, ¿no? Porque lo que interesa aquí es cómo el recuerdo se reconfigura, cómo el contacto en la visita del sitio o con el testimoniante en el sitio, en el caso chileno puede ser así, se va a reconfigurar. Cómo se pueden también configurar relaciones entre ese pasado y el presente. Y una evaluación participativa. Ya voy a mostrarlo en concreto en una experiencia, ¿no? Es decir, la visita al sitio es fundamental. Bueno, yo creo que todas las estrategias combinadas entre sí, ¿no? Otra es la historia oral, o historia de vida también, que se pueden complementar. También nuevamente lo que se valora es la vida y la experiencia, ¿no? Entonces, nuevamente, definir los planos de análisis. ¿Qué queremos de ese pasado? Queremos enseñar, queremos potenciar para vincular con el presente. Y dependiendo si queremos formar políticamente, si queremos formar ciudadanía, o educar en la memoria, en fin. El desmontaje de las memorias hegemónicas, que es como discutir sobre cómo el currículum o las versiones, ¿no? El origen es muy importante. Nuevamente, el plano de análisis. ¿Sí? Y potenciar siempre diálogos activos. Y por último tenemos los diálogos entre memorias sociales y emblemáticas, o las memorias sociales, pueden ser ellas solas. También acá definimos el plano de análisis, indagamos en las memorias familiares, se analizan esas experiencias con historia, se las sitúa en la historia, se las puede relacionar con estas memorias oficiales o que yo llamo hegemónicas,
o fuertes, como dicen aquí. Y también la atención viendo los vacíos, ¿no? Las diferencias, las distancias. Es muy importante eso. Y la reflexión de por qué. Y cómo se reconfigura el retorno. Acá voy a comentar breve dos experiencias. Una es en que fue una actividad muy cortita, pero que muy relevante, en un sitio de memoria, que es la ex cárcel de Isla Teja, que está en el sur de Chile, en Valdivia, en donde ese sitio ya es reconocido patrimonio, y es muy importante porque en ese caso la historia del sitio es muy relevante, porque esa era una cárcel que en el gobierno de Allende estaba siendo reformulada para tener un trato a los prisioneros, corrientes les voy a decir, más humanos. Y viene la dictadura, el golpe de Estado y la dictadura, y saca al administrador, obviamente que lo transformó en prisionero político, y utiliza esa cárcel y la transforma en un espacio de prisión política. Ya, ahí está el ejemplo del trastocamiento, si se quiere, más importante. Estos prisioneros están vivos y han recuperado el sitio, y bueno, tienen fuentes y tienen sus testimonios. Entonces, se invitó a establecimientos escolares de la localidad y trabajamos 3 testimonios. Seleccionamos 3 testimonios. Se pidió antes que los leyeran, 3 páginas. Eran testimonios que hablaban ellos en primera persona, como todo testimonio, de la vida cotidiana en la prisión política. Y vida cotidiana que, o sea, enlazaba a lo que podríamos decir una historia cultural con una historia política. Estaba la vida cotidiana allí, en donde en esa vida cotidiana habían relaciones afectivas, amistad, las profesiones, la prisión política, la persecución, etc. Entonces, pedimos que los leyeran, estudiantes entre 15 y 18 años, eran más de 70 jóvenes en un espacio abierto, y hicimos una presentación de ciertos conceptos claves en una diapositiva. Ellos venían con su profesora, y hicimos estas preguntas para abrir la discusión, ¿no? Aparte mostrando, bueno, muchos de los que están aquí ahí está la foto, ahí están los estudiantes, ese es el sitio, y la persona que está con la parca roja es uno de los exprisioneros. O sea, ellos estaban allí, además. Eso fue muy significativo porque es poco posible en el caso chileno que se dé, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que apareció en la discusión? Lo que más le llamaba la atención a los estudiantes eran las externalizaciones del daño. O sea, sorprenderse de que había médicos prisioneros, ¿no? Que había profesionales y que médicos que habían trabajado, porque en los relatos se mencionaba dónde trabajaban, etc. En el fondo, es como desmanteló la visión de terrorista, transformó, ¿cierto?, el imaginario del terrorista, un concepto instalado por la dictadura, lo transformó en un ciudadano, o de prisionero a ciudadano. Y a ellos les impactaba mucho el efecto que generaba en las familias, ¿no? Bien. Y una discusión muy profunda e intensa sobre el poder, la dictadura. Bueno, Hitler aparece siempre en estas discusiones, pero ¿cómo? También se puede evitar o no, ejemplos de comparaciones con dictaduras en la historia, pero lo importante es el testimonio, porque esa voz que estaba allí era una voz personal, ¿verdad?, que les acercaba directamente a la vivencia, ¿no?, y les permitía vincular esa vivencia con la historia y ciertas conceptualizaciones. Y la otra experiencia que quiero comentar es también en una institución, en una escuela. Es una experiencia que se desarrolló en 3 años, con también María Dolores conoce, con la profesora Jimena Valle, con quien hemos trabajado juntas, en un colegio de élites, una escuela de élites en Santiago, en donde el equipo docente empezó a trabajar en memoria. Es un colegio conservador, en donde los egresados llegan a cargos políticos,
y por lo tanto ese es como el camino natural de los egresados de este establecimiento. Es un colegio católico, y que permitió que los profesores desarrollaran esta apertura. ¿Cuál era el propósito? Era promover la comprensión y la empatía histórica, ¿no? Pero basándose en los derechos humanos, y obviamente se situaron el plano de análisis en la comprensión de las políticas de terrorismo, de Estado y de deshumanización. Ya dijimos que el currículum tenía estas condicionantes iniciales, diseñaron sus propios objetivos, y que consideraron, para trabajar la memoria, entonces, sabiendo que hay muchas, asumieron perspectivas críticas y dialógicas del trabajo de memoria, y en que estas perspectivas entienden que las narrativas de la memoria implican relaciones de poder. Esto es muy importante. No vale solo por sí mismo, sino que cada recuerdo que se comenta, o se recuerda, o se trae, implica una relación de poder entre el pasado y el presente. ¿Sí? Incorporaron reflexiones sobre las decisiones y los efectos, la lección moral de la historia, esta perspectiva comprensiva, con lo que Paul llama las conversaciones históricas, también basándose en Martha Nussbaum, y una perspectiva crítica de la pedagogía, que los abrió a métodos dialógicos y a métodos participativos orientados a la transformación. ¿Qué hicieron entonces? Trabajaron el testimonio en fuentes escritas, primero, y utilizaron los informes de verdad que se habían publicado en Chile. Luego promovieron la indagación de las memorias familiares, sabiendo, enseñándoles a los estudiantes las memorias, en este caso emblemáticas. Esto ayudaba también a que las memorias familiares pudieran situarse en la discusión pública. No llegaban así, porque hay miedo, por supuesto que hay miedo. La exposición, ¿sí? La apertura, el dolor, el cuestionamiento, etc. Y por lo tanto, trabajaron las memorias emblemáticas en relación con las memorias familiares. Y luego visitaron el sitio, preparando la visita antes, durante y después. Esto se desarrolló progresivamente durante 3 años, del 2015 al 2018. Y tuvieron los problemas que Daniel destacaba. O sea, tenían a las familias conservadoras en la puerta, en fin, los estudiantes resistiéndose. Habían estudiantes en que su abuelito había trabajado directamente con Pinochet, y le decían que Pinochet era un abuelito tan bueno, mi abuelo me dice que era tan bueno, y usted por qué me enseña estas cosas, ¿ya? Y siempre la educación en derechos humanos fue el argumento. Es decir, era imposible, ¿no? Aunque les gustara o no les gustara, había una referencia, ¿no? Más grande, por decirlo así, más general. Trabajaron también una metodología más específica, que era el marco de enseñanza para la comprensión, que les permitía mostrar evidente en cada momento qué estaba pasando. O sea, cómo el estudiante estaba procesando eso cognitivamente, ¿no? Los estudiantes, además, bueno, desarrollaron, y ahí está la forma participativa, ellos desarrollaron las entrevistas, siempre supervisados por los profes, pero también los profes se vieron en la necesidad de introducir grupos focales. Entonces iban evaluando los procesos con los estudiantes. Cómo había sido el desarrollo de las entrevistas metodológicamente, es decir, podían ir dialogando sobre eso, ¿no? Y les permitía a los profesores tomar decisiones. Desarrollaron análisis bibliográficos sobre la función ética y política de la memoria, y análisis historiográfico de la historia reciente. ¿Sí? Los docentes promovieron el diálogo, se salieron del currículum, este currículum tan poderoso, ¿no? Y aplicaron evaluaciones que fueron ajustándose a los procesos. Documentaron sus prácticas, es decir, también generaron procesos de transformación en ellos, ¿no? Si uno tuviera que sintetizar, los procesos de trabajo de memoria se fueron dando progresivamente, ¿ya? Al principio los estudiantes no querían ir ni siquiera al Museo de la Memoria ni a Villa Grimaldi, que eran los lugares donde podían ir. Entonces no pudieron hacer, sino que trabajaron los testimonios de la violencia política en la sala, ¿no? Y
las indagaciones de memoria tampoco se discutían, se hacían trabajos donde había reflexión individual, pero al año siguiente fueron dando pasos más grandes y fueron generando las discusiones en el aula. Ahora, ¿por qué? Porque en el caso chileno la discusión es altamente politizada, está altamente politizada, e inevitablemente, o sea, si bien no tiene la misma connotación de violencia que el caso colombiano, sí políticamente está muy demarcada. Y también los profesores son perseguidos, son acosados, ¿no? ¿Qué hicieron? Involucraron las tramas vitales de los estudiantes en la historia. Utilizaron la conceptualización adecuada, ¿cierto? Promovieron la comprensión y la responsabilidad ante la historia y la autonomía del estudiante, porque vieron cómo el estudiante iba reconfigurando su retrato y el diálogo, con las diferencias. También se dieron situaciones donde amigas tenían sus abuelos, uno había sido torturado y el otro había sido trabajado en un centro de tortura. Entonces, pero se pudo dar esa visualización, si quiere, y primó la comprensión, ¿no? Bueno, ahí hay unas citas de los estudiantes a partir de estos registros, donde se cuestionan o cómo sería Chile si Allende hubiese terminado su mandato, ¿no? Y esta es la de un apoderado. Lo que aquí se comentaba, la voy a leer porque tenemos muchas más que, bueno, después les comento eso. Dice, mi hija quedó muy afectada y yo también. Yo diría, afuera. Al describir la gran, comillas, la gran cantidad, forma, detalles escabrosos y acciones de violaciones a mujeres en una situación particular, incluyendo ratas, palos, perros, animales, botellas, personas, y una escalofriante variedad de información de fuentes no confirmadas. Estaban usando los informes de verdad, los testimonios escritos que estaban allí. Y el no está en mayúscula, no me referiré a lo real o no de dichas afirmaciones, sino a la exposición a la que estuvo para responder a la, comillas, recopilación de testimonios de violaciones de derechos humanos, que han significado para ella una confusión, insomnio y profunda conmoción. Lo dejo planteado allí porque ahí hay toda una discusión todavía abierta si los estudiantes deben, al acercarse a este pasado con estas experiencias, deben conocer, en el caso del testimonio, a través del testimonio, estas experiencias o no. Si me preguntan a mí, yo creo que sí. Lo dejo ahí. Hay otros que piensan y dicen que no es necesario. Yo pienso que sí es necesario. Ya podemos conversar de esto. Hay otras iniciativas. Hay una muy nueva que está desarrollando el Museo de la Memoria, en donde, en conjunto con un proyecto grande, ¿no? Con la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad de Santiago, en donde van a poner a disposición los archivos para el trabajo didáctico de la historia reciente. Entonces es un proyecto, se socializó recién en diciembre, 26 de diciembre, y está en proceso todavía el acceso, constatando en un estudio previo que efectivamente estos son los porcentajes de profesores que consultan al museo para usar su material, para los temas que les interesa abordar, y interesante, temáticas menos trabajadas, las más complejas, la polarización política, el negacionismo, y bueno, seguridad, ¿no? Lo dejo también planteado ahí para conversar. Pero es un proyecto interesante que todavía está en marcha, y es para ser implementado en todos los niveles, o sea, para trabajarlo en todos los niveles. Ahí siguen más datos. Han habido otros proyectos también, por ejemplo el de Villa Grimaldi, que es más reciente, donde ya tiene cuadernos educativos desde el sitio para trabajar el currículum, dándose cuenta de estas complejidades del currículum. Un sitio de memoria elabora material didáctico para que los profesores puedan abrir el currículum, ¿verdad? Y generar estas discusiones y esta educación, integrando los elementos. Y otros proyectos que han sido más cortos, que el mismo museo, un memorial, ¿no? En parte ese que conoció María Dolores, en donde los estudiantes recuperaban memorias desde sus escuelas, e instalaban una placa recordatoria, y hay un ejemplo en el caso de la ciudad donde vivió, en Valparaíso, donde se recordaba a una joven estudiante que fue asesinada en una protesta en la dictadura cuando tenía 17 años. Entonces, estudiantes de hoy recordaron a través de ese proyecto
a este joven, ¿no? Y quedó una placa. Y bueno, de eso quedó un taller que el profesor todavía sigue desarrollando con esto. Para ir terminando, eh, desafíos, bueno, yo creo que han sido después nombrados. Yo creo que el primero tiene que ver con afianzar estas perspectivas, pero dentro de las unidades o de los espacios de formación, porque, y ahí entramos en un nudo político epistemológico importante. En cada país yo creo que tiene matices distintos, pero en el caso chileno, si bien las ciencias sociales han ingresado, digamos, a los centros de formación, estoy hablando de profesores de historia, la historia sigue siendo la más importante. Entonces, memoria entra, pero entra desde las ciencias sociales y entra en un plano más secundario. Y educar, ¿cierto? Entra de alguna manera a cuestionar o, no sé si cuestionar, pero de alguna manera abrir perspectivas sobre la didáctica, porque no se hace solo desde la disciplina historiográfica, ¿no? Que es de lo que tiende a primar y con visiones más gruesas, ¿no? Bueno, eso es un tema para discutir de más largo alcance. El segundo tiene que ver con los vínculos de la unidad de formación con las agencias elaboradoras del recuerdo, que son activos, están cada vez más abiertos, con los sitios, con las comunidades de memoria. Nos buscamos porque es necesario, es necesario. Y estas articulaciones que yo les comentaba, es necesario integrar estas discusiones en articulaciones que orienten aprendizajes. Aquí voy a proponer algunos que he ido elaborando a partir de las experiencias y que los he ido trabajando con profesores en diplomado, profesores de historia, que quieren hacer formación ciudadana, y también estos profesionales que decía yo en Magíster. En el fondo, acá podemos reconocer que hay dimensiones para enseñar historia reciente, ¿no? Una dimensión ético-política, una dimensión narrativa experiencial y una transformativa. En las tres dimensiones podemos articular historia, memoria y derechos humanos. En cada dimensión una es más fuerte. Entonces, aquí muestro, solo algunos, ¿no? Que son aprendizajes, los pueden llamar criterios, me da lo mismo, llámenlo competencia, no sé. ¿No? Se parecen a indicadores, aquí les llaman como indicadores de logro, pero que no existen en el currículum, y no existen, sino porque, digamos, en la política pública, sino que son los que hacen estas articulaciones. Por ejemplo, que indaga sobre memoria, indaga sobre la relación entre la memoria testimonial y los hechos del pasado reciente, para elaborar explicaciones generales y particulares de la condición. O la continuidad de la relación pasado-presente, y esta que es más transformativa, centrada en derechos humanos, discute con sus pares los fundamentos éticos y las acciones posibles que pudieron evitar el desarrollo histórico, que no es una hipótesis contrafactual, no es otra aproximación. Bueno, es ponerse en el lugar de lo que no aconteció y que podría imaginar, es imaginación histórica, es imaginar lo que podría haber acontecido. Bien, muchas gracias, quedo ahí para no cansarles más. Muchas gracias a ti. La verdad, Graciela, no ha podido ser más interesante. Estaba recogiendo opiniones en el chat y te califican de excelente, excelente intervención. Sí tenía una pregunta para ti que me han trasladado y era precisamente un poco por conocer qué diferencia si realmente hay ámbito en Chile, ámbitos de conocimiento diferentes entre la pedagogía de la memoria y la didáctica de la historia. Esa es una pregunta que si quieres. Sí, es una pregunta política. Entonces voy a dar una respuesta en parte política. Sí, a ver, lo que pasa es que la didáctica de la historia ha estado muy anclada a la historia. Entonces,
integra las ciencias sociales como de un modo más complementario. Y dentro de las estructuras de análisis historiográfico, si bien hay investigadores que estudian historia reciente, se tiende en el ámbito de los historiadores a deslegitimar la memoria y el trabajo de memoria peor. O sea, es una forma más degradada de conocimiento. Algunos dicen un saber, ¿no? Y las orientaciones, si uno mira el currículum y algunos grupos de investigación que trabajan en didáctica, bueno, trabajan con colegas españoles que han ido también a desarrollar sus orientaciones, pero que si bien desarrollan estas aperturas, no las integran. Cuando hablo de memoria, hasta ahora, porque no sé si ahora con el caso de ustedes que van a tener con la ley que va a discutir y que va a haber una posibilidad de que no cambie. Pero ahí la disciplina se va a tener que abrir, y a lo mejor el enfoque historiográfico que ha primado sobre cómo se debe enseñar la historia va a tener que cambiar. Y a lo mejor que vamos a tener que hablar de usos públicos de la historia y no de la historia contemporánea, vamos a tener que hablar de historia del tiempo presente, y eso implica muchos cambios, porque si yo digo historia del tiempo presente, quiere decir que voy a incorporar memoria, entonces voy a hacer genealogía histórica, voy a abrir discusiones abiertas, tanto para investigar como para enseñar, en donde los modos en que se ha articulado la didáctica hasta ahora, desde los 90 diría yo hasta acá, no coinciden. Entonces, cuando son pedagogías de la memoria, incorporan memoria en esta articulación, pero no de modo residual. Es una articulación activa. No diría yo que prime uno más que el otro, porque no puede, o sea, no podemos enseñar historia reciente si no tenemos el conocimiento histórico. Lo que pasa es que, como mostraba allí, está atrapado en las memorias hegemónicas. Está enmascarado. Y eso tampoco se piensa mucho, perdón, desde la didáctica. Sí, desde la didáctica que conocemos, no se piensa mucho. Es como decir, como que pienso didáctica, como decir, ¿cómo lo hago? No, pero pienso el conocimiento disponible que tengo y esas articulaciones, no es un foco hasta ahora de reflexión activa. Sí, sí, realmente ha estado dando la clave cuando ha hablado de la experiencia de trabajo y de investigaciones, precisamente con las narrativas de los alumnos y la necesidad de articular en esas narrativas la trama histórica y ese déficit que hay de trama histórica para poder articular el conocimiento histórico con las memorias sociales, ¿no? Que esta es la clave, ¿no? Y bueno, a mí me ha interesado muchísimo toda la parte que has desarrollado de estrategias de enseñanza que podemos recoger, los sitios de memoria, que ya los conocía, pero que realmente aquí tenemos mucho que aprender porque efectivamente se han institucionalizado, como el catálogo en Andalucía de los lugares de memoria, pero realmente han establecido una orden para la celebración de ese Día de la Memoria poco viable en los centros en cuanto al calendario escolar. Y los lugares de memoria en sí todavía no hay propuestas de trabajo de esos sitios de memoria como debía ser. Así que tenemos un espejo interesantísimo para recoger y para aprender y para conciliar también. Bueno, pues si nadie sugiere nada más, bueno, la verdad es que muchas gracias por todos los aportes, Graciela, como siempre, enriquecedores. Gracias a ustedes. Y reflexivos. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela. Ha sido, como ha dicho María Dolores, muy revelador todo lo que has aportado, porque nos hace pensar mucho sobre, primero, las estrategias que justifican la necesidad de trabajar estos contenidos en el sistema educativo. Y la clave está en los derechos humanos. Tú misma lo has explicado. Pero además hay algo muy relevante, creo que es lo que tú has planteado, y es que es necesario
que esta memoria tenga una trama histórica. Pero precisamente, pongo el ejemplo, no siempre se entiende que la memoria se construye la historia y que no podemos entender la historia sin memorias, ¿no? Y en el mismo, digamos que parte de la historiografía no llega a entender esto, cuando son ellos los que construyen el discurso histórico. Te pongo como un ejemplo. Sí. Estamos en España con el debate de los reales decretos de contenidos de las distintas etapas educativas, y en concreto la Real Academia de la Historia ha hecho una serie de alegaciones al borrador del Ministerio, primero tachando el currículum de excesivamente presentista, ¿no? Hay demasiada historia del presente, seguro que son argumentos que te suenan, ¿no? Segundo, que no se puede comparar ni relacionar la memoria con la historia, y también dicen que hay demasiada memoria en la enseñanza de la historia. Y bueno, pues que no es necesario estos contenidos realmente en el aula. Tú nos has dado una lección de que efectivamente sí lo son, ¿no? Y que a veces, como la historiografía está tan alejada del ámbito de la educación, pues muchas veces desconocen la necesidad de establecer esos diálogos y esos puentes. Sí, acá pasa algo muy similar, muy similar. Ahora, es curioso porque en el caso de los investigadores de la historia reciente, hay muchos que utilizan memoria, pero ellos se presentan como historiadores, entonces es como un doble juego, ¿no? Sí, sí. Y les cuesta avanzar en una relación. Es curioso porque yo por eso puse ahí a Russo, o sea, en otros lados no, en Francia no vamos a encontrar, yo sé que vamos a encontrar distintos matices, pero este corte tan agudo en la academia, o en el campo disciplinar, si es lo uno o lo otro, ¿no? O sea, eso por un lado. También cuando en un periodo estuve también en Colombia, y también decían en algunos eventos, mucha memoria, ya deberíamos tener historia. Como creando también esas disociaciones que yo creo que se basan más bien en el desconocimiento de cómo se va a introducir memoria, o cómo se va a trabajar memoria. Porque son dos formas de aproximación distintas. Entonces, y claro, los procesos de memorialización que desarrollan o los sitios, las comunidades, en fin, claro, han sido activos, están discutiendo, pero pareciera que esos procesos, obviamente, son sociales, ¿no? Pero también ya hay investigación en ciencias sociales sobre eso. Y ahí es donde se produce el vacío, porque un sociólogo no tiene ningún problema en meterse a estudiar historia reciente y trabajar las memorias de las mujeres que fueron prisioneras en la dictadura, está lleno de eso. O infancia, la venta de los hijos, en fin, o infancia, o los que eran jóvenes, o infancia en la dictadura, ningún problema. Pero, ¿por qué? Y ahí van a activar un recuerdo que va a ser utilizado como un análisis científico, en fin, ciencias sociales. Pero en la historia como que eso no, y yo creo que tiene que ver con desconocimiento y con cómo se ha entendido qué es la historia. Ahora, eso de lo del presente, yo creo que ya no. Aquí yo no lo veo tanto esa discusión, sino que es más qué discurso o qué matriz, más bien, de análisis es la que priva. Y quieren hacer que es la historia, porque la historia te va a dar una explicación global, es lo que todos sabemos, sí, ¿no? Pero sí, va a dar una explicación global, etcétera, pero no va a ser menos objetiva. O sea, sabemos en el caso de la memoria que es subjetiva, pero desde esa subjetividad es que nosotros nos situamos, que es distinto. O sea, esas son como condiciones de entrada, ¿no? Y allí creo que los historiadores no se diferencian mucho del discurso social. Es decir, y ahí se producen esos vacíos, pero sí, pasa eso. Ahora, en el caso, desde mi experiencia, por ejemplo, estos aprendizajes, yo los he ido trabajando los doy, hay un magíster en el que trabajo, en donde, bueno, en el caso de los magísteres chilenos, tú tienes que tener todo el pregrado listo y después hacer el magíster.
y que si quieres, en fin. Y son psicólogos, trabajadores sociales, lo que decía, profesores, pero ellos van sin ningún problema. Es decir, es una cuestión disciplinar, en el sentido de que buscan esa articulación y le encuentran sentido, hacen los ajustes y ven la posibilidad de cómo utilizarlo en el escenario de la base social en el que trabajan. Que son escuelas, a veces trabajan con grupos específicos, entonces no, es como, yo creo que hay un vacío y una visión conservadora de la historiografía que todavía prima en algunos lugares más que otros. Bueno, llevamos 6 horas de trabajo, creo que es el momento de desconectar, la familia nos llama por todas partes. Y bueno, ha sido muy interesante. Yo agradecer la participación de los ponentes, por supuesto, del equipo, de Dusó, de María Dolores, de todas las personas que han asistido. Hemos tenido picos de más de 100 personas conectadas, pero efectivamente son muchas horas de trabajo estas que nos metemos en vena, pero creo que merece la pena. Javier, no está Joaquín, se ha tenido que marchar. Si te apetece decirnos algo en representación de INCIDE. Pues nada, comentar, antes que nada disculpable, pero es que también tenía cuestiones y temas familiares. O sea, ya avisó al principio y nada, sobre todo felicitaros y tanto a cada uno y a cada una de quienes habéis participado y habéis expuesto cosas tan interesantísimas y tan necesarias, ¿no? Parece que cuando hablamos del tema del currículum y de la memoria histórica es algo que llevamos luchando mucho tiempo, pero además que nosotros desde INCIDE además lo vivimos en la calle, igual que vosotras y vosotros desde vuestros espacios, pero está calando el discurso del odio, la aceptación de una simbología franquista en los espacios, en las barriadas, en el día a día, muy interesante. Las experiencias desde los centros educativos, desde la deconstrucción de la narrativa, desde el trabajo en zonas de conflicto y realmente al final este tipo de jornadas son más que interesantes, son necesarias. Entonces, pues agradecer en nombre me he pedido que lo trasladara a Joaquín y agradeceros la organización de la jornada, el haber podido participar y haber tenido la oportunidad de participar.